durante las fiestas navideñas solemos comer de todo: hallaca, pan de jamón, pernil, dulce de lechosa, ensalada de gallina, alimentos que, si bien muchos de nosotros no podemos evitar, y me incluyo, sí podemos tomar ciertas medidas para minimizar su impacto sobre nuestro estómago. Y justamente para hablar de este tema nos acompaña la doctora Beatriz Pernalete, médico gastroenterólogo y hepatólogo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctora, ¿cuáles son esas enfermedades gastrointestinales más frecuentes durante estas fechas? Realmente diciembre para nosotros diciembre y enero se vuelve un dolor de cabeza. Todas las buenas costumbres que se llevaron durante todo el año y que habíamos logrado concretar se pierden en diciembre. Sí, se incrementan las consultas, doctor. Claro, en enero realmente se vuelve un dolor de cabeza para los endocrinólogos, los cardiólogos y los gastroenterólogos, porque la dieta de diciembre es realmente muy rica, tanto en sabor como en calorías de las cuales la mayoría viene expresada en grasas y harinas. Condimentos también. Condimentos, alcohol, y ninguno de ellos es buen acompañante para ninguno de esos tres sistemas. Endocrinólogos, los diabéticos se descompensan los hipertensos, los cardiópatas y toda la parte gastrointestinal que comienza con el esófago, el reflujo que habíamos logrado con tanto sacrificio controlar. En diciembre todo se olvida, se olvidaron las pautas y comienza el reflujo, que después de 2 o 3 veces que nos salgamos de las dietas o que hagamos un exceso de comidas, de bebidas o de volumen, todo se empieza a expresar. Empiezan los síntomas que la gente se expresa como gastritis, el ardor en la parte alta del abdomen, comienza la distensión abdominal, que es una expresión de intestino irritable, y todo viene expresado en cantidad y calidad inadecuada. El alcohol, no nos podemos olvidar del alcohol, un buen acompañante en diciembre, y que lo hemos hecho nuestro amigo más cercano. Antes, cuando uno llegaba a una casa, le decían: ¿tú te quieres comer un platico de dulce de lechosa? Ahora te preguntan qué quieres tomar y usualmente es espirituoso. Entonces, realmente tenemos que tener conciencia de que diciembre son unos días muy agradables y que no los podemos dañar con los excesos. Ahora, doctora, para ampliar un poco esta información, ¿en qué consiste el reflujo, la gastritis, la distensión abdominal? El reflujo se expresa como el ardor que siente la persona. A veces apenas se siente acá, a veces sienten que le llega al cuello, a veces los despierta a medianoche. ¿Qué lo ocasiona? Los alimentos tipo grasas, granos, alcohol, cigarrillo, los grandes volúmenes, por ejemplo, tomar, aunque sea refresco, aunque sean gaseosas, las gaseosas tampoco son buenas para el reflujo, aunque sea lo que sea en mucho volumen, no nos conviene si somos pacientes portadores de reflujo. La gastritis, por ejemplo, ¿de qué se trata? La gastritis se expresa como ardor en esta zona. Puede ser una gastritis, puede ser una úlcera o puede ser una duodenitis. Cualquiera de ellas tres se puede expresar de la misma manera. ¿Cuáles son las más graves? Las úlceras, pero usualmente uno no lo descubre hasta que no hace una endoscopia. ¿Es fácil el diagnóstico? A eso me refiero. Sí, la endoscopia hoy en día se ha vuelto un procedimiento rutinario. Quizás antes no lo era, pero ahora sí se ha vuelto un procedimiento que está al alcance en la mayoría de las ciudades grandes. Hay gastroenterólogos muy bien acreditados que son capaces de hacer un buen diagnóstico y llevar un buen tratamiento. Ahora, doctora, ¿en qué consiste la distensión abdominal? El intestino irritable también es muy frecuente durante estas fechas. Sí, el intestino irritable
se expresa como distensión, dolor abdominal, puede haber estreñimiento alterno con diarrea, episodios de diarrea que pueden durar 1 o 2 días y después puede venir el estreñimiento o simplemente alguno de los dos, o estreñimiento o diarreas acompañados de dolor abdominal. Usualmente se presenta cuando hay un estrés psicológico, que puede ser ansiedad, emoción, rabia, cualquiera de esas emociones. Es el clásico paciente que dice los sustos, las rabias, todo le pegan los nervios en el abdomen. Y incluso dice, ¡qué susto! Eso es muy característico del intestino irritable. Usualmente el paciente en la mañana está bastante bien, en la tarde se empieza a distender y a sentir el disconfort. Eso se acentúa con ciertos alimentos. ¿Con cuáles, por ejemplo? Ahorita está en la literatura médica de moda o en la palestra las dietas que se llaman FODMAP, que son alimentos que se fermentan en el intestino por la flora intestinal y que traen como consecuencia eso, distensión y dolor. Eso sobre todo los traen las harinas, los azúcares, ciertos vegetales que producen más gas de lo usual, pero que el paciente que tiene un intestino irritable le molesta. Probablemente a todos nos traen, por ejemplo, los granos, ya que vamos a comer lentejas el 1 de enero. Los granos nos distienden a todos, pero al paciente con intestino irritable esos gases le molestan, le producen dolor, fastidio. El mismo volumen de gas a una persona que no tiene intestino irritable, igualito tiene el gas, pero no fastidia. Entonces, uno con los medicamentos lo que logra es que el intestino se mueva de manera acompasada y logre la función que es de llevar el producto del metabolismo, las heces, desde un sitio a otro sin que haya mucho problema. Estos pacientes obviamente durante esta fecha se deben cuidar más, ¿no es así? Así debería ser. ¿De qué manera se pueden cuidar? ¿Y de qué manera también nos podemos cuidar las personas que no sufrimos de ninguna alteración gastrointestinal, pero sin embargo puede ocurrir alguna afección por el consumo en exceso de ciertos alimentos y de bebidas alcohólicas también? Que tú dijiste la palabra exacta, el exceso, el exceso. Porque usualmente el paciente o la persona que tiene reflujo puede consumir muchos alimentos sin que eso le traiga mucho problema cuando no es en exceso de volumen y en exceso en frecuencia. Los pacientes que están bien controlados pueden consumir las cosas, por ejemplo una pizza para una persona con reflujo es fatal porque tiene tomate, cebolla, condimentos, orégano, todo eso es capaz de producir reflujo. Si tú comes poquito, probablemente no traiga problemas, pero si te comes mucho volumen y además lo acompaña, el acompañante líquido es un problema. Las gaseosas, el alcohol, las dos cosas son muy dañinas para el reflujo.